El romance de los tres reinos. Capítulo 1. El juramento de fraternidad de los tres héroes en el jardín de los melocotones. Una victoria destroza a los rebeldes en el campo de batalla. Bajo el dominio del cielo y tras un largo periodo de división, se tiende a la unidad. Tras un largo periodo de unidad, se tiende a la división. Así ha sido desde tiempos inmemorables. Cuando el gobierno de la dinastía Zhou se debilitó, 7 reinos rivales surgieron, enfrentándose los unos a los otros hasta que el reino Qin se impuso al resto y tomó el control del imperio. Pero para cuando el destino del reino Qin fue conformado, otros 2 reinos, Chu y Han, lucharon por la supremacía, y Han fue el vencedor. Hasta el momento de este relato, 168 años después de Cristo, China había tenido 5 dinastías. La mitológica, la dinastía Xia, la dinastía Shang, la dinastía Zhou, la dinastía Qin y la dinastía Han. La edad de los 7 estados fue entre el 475 al 221 a.C., que también fue conocido como el periodo de los estados enfrentados. Los 7 principales estados fueron Qin, Chu, Yang, Qi, Wei, Zhao y Han. Al final del periodo de estados enfrentados, Qin conquistó al resto y consolidó el imperio. El primer emperador de los Qin fue honrado con la construcción de la Gran Muralla. Qin solo gobernó durante una generación, tras lo cual antiguos estados volvieron a emerger. Liu Bang o Gao Su, del 256 al 195 a.C., fue el fundador de la dinastía Han, y también fue conocida como Han Occidental o capital de Chang'an. Era una familia de campesinos. Su primer trabajo de funcionario fue como asistente del magistrado de Pei. Formó parte de la rebelión de los pasantes con la dinastía Qin. Luchó bajo la bandera Chu, ascendió a general y después a rey de Han. En el 206 a.C. derrotó a Xiang Shu y ganó el control del imperio. Wang Mang fue regente y sobrino de la emperatriz viuda Wang. Ocupó el trono desde el año 9 hasta el 23 después de Cristo. Liu Shu o Guang Wu, 5 años antes de Cristo hasta el 57 después, restauró a los Han. Después de la usurpación de Wang Mang, a los Liu Shu restaurados también se les llamó Han Orientales, capital de Liu Yang, o Han tardío. El aumento de la fortuna de Han comenzó cuando Liu Bang, el supremo ancestro, mató a una serpiente blanca para alzar la bandera de la sublevación, la cual no cesó hasta que todo imperio se sometió por completo a Han en el 202 a.C. Esta magnífica herencia fue pasando de mano en mano en un emperador Han a otro durante 200 años, hasta que fue interrumpida por la rebelión de Wang Mang. Pero Liu Shu, el último fundador Han, restituyó al imperio al momento, y los emperadores Han pudieron continuar con su gobierno durante 200 años hasta los días del emperador Xiang, que tuvo el funesto destino de ver el comienzo de los predecesores del gobernador Xiang. Los emperadores Huang y Ling provocaron que el reino se sumiera en un estado de gestión pésimo, llevándolos a un mal gobierno durante su estancia en el trono del dragón durante la mitad del siglo II. El emperador Huang pagó a las personas competentes de su entorno con su indiferencia, depositó su confianza en los eunucos del palacio, vivió y murió, dejando el centro al emperador Ling, cuyos consejeros fueron el mariscal regente Dou Gu y el guardián imperial Cheng Fang. Dou Gu y Cheng Fang, disgustados por los abusos de los eunucos en los asuntos del Estado, urgieron la destrucción del Estado de poder abusivo de los eunucos, pero el jefe eunuco Cao Ye no estaba dispuesto a ser depuesto tan fácilmente. El complot se filtró y los honestos Dou Gu y Cheng Fang fueron condenados a muerte, concediendo así aún más poder a los eunucos. Llegó el día de luna llena del 4º mes, segundo año, de la era de calma establecida, cuando el emperador Ling consiguió un lugar en la sala de los virtuosos. Cuando se encontraba cerca del trono, un precipitado torbellino surgió en una esquina de la sala, y ¡zas! De las vigas del techo bajó una monstruosa serpiente negra, la cual se enrolló en el asiento del trono. El emperador cayó desmayado. Todos los que se encontraban en las inmediaciones se levantaron de inmediato y se lo llevaron a su palacio, mientras que los cortesanos se dispersaron y huyeron. La serpiente desapareció, pero a eso le sucedió una terrible tempestad, tronando, granizando y cayendo torrentes de agua, prolongándose hasta la medianoche y haciendo estragos por todos lados. 2 años más tarde, un terremoto sacudió la capital Liuyang, provocando un enorme maremoto por toda la costa, provocando a su paso que arrastrara a todos los habitantes a lo más profundo del mar. Otro augurio demoníaco
Se recuerda 10 años después, cuando el nombre del reino fue cambiado a Armonía Radiante. Un mes después se vio un arco iris en la habitación del dragón. Lejos de la capital, una parte de las montañas Yuan se derrumbaron, dejando una enorme fisura a su costado. Esos fueron varios de los presagios que sucedieron. El emperador Ling, profundamente conmovido por aquellos signos de disgusto del cielo, pidió a sus ministros una explicación para aquellas calamidades y maravillas. El consejero de la corte Kai Yong respondió francamente: la caída de los arcoíris y el cambio de sexo de las aves del corral son debido a las interferencias de los comerciantes y de los eunucos en los asuntos del Estado. El emperador leyó el informe con un profundo suspiro, y el jefe eunuco Cao Ye, desde su sitio detrás del trono, notó ansiosamente esos signos de pena. Cuando se le presentó la oportunidad, Cao Ye informó a sus compañeros y urgió una acusación contra Kai Yong, que fue conducido a la corte, donde le exiliaron a un arresto domiciliario. Con esta victoria los eunucos se volvieron más audaces. 10 de ellos, rivales en maldad y versados en actos satánicos, formaron un grupo conocido como los 10 séquitos acompañantes. Zhang Ran, Zhao Song, Chen Kun, Duan Gu, Feng Shu, Huo Sheng, Huo Lang, Yan Shuo, Cao Ye y Xiang Jung. Uno de ellos, Zhang Ran, tuvo gran influencia con el emperador, convirtiéndose en su consejero más recompensado y más influyente. El emperador le llamó padre adoptivo. Y así el corrupto sistema de administración fue yendo de mal en peor, hasta que el país estuvo preparado para rebelarse y los bandidos comenzaron a actuar. Desde tiempos remotos los eunucos eran contratados en China para 2 funciones, como guardias o sirvientes de los serenes, u otras dependencias femeninas, o como chambelanes de los reyes. La posición de confidencialidad de eunucos les solía permitir ejercer influencia a sus reales señores, y solían usarlo para conseguir beneficio propio y poder. El mariscal regente era el cargo militar más importante que existía, al igual que el guardián imperial era el cargo administrativo superior. En aquella época, en el país de Hulu, existía una familia llamada Zhang, la cual se componía por 3 hermanos llamados Zhang Yue, Zhang Ba y Zhang Liang. Zhang Yue, el mayor, fue un estudioso que dedicó su vida a la medicina. Un día, mientras recolectaba hierbas en el bosque, Zhang Yue conoció a un venerable anciano particularmente inteligente, de ojos esmeralda y complexión fuerte, que caminaba con un báculo de roble. El anciano llamó a Zhang Yue a una caverna y allí le dio 3 volúmenes del Libro del Cielo. Este libro, dijo el anciano, es el arte esencial de la paz. Con la ayuda de estos volúmenes podrás convertir el mundo y salvar a la humanidad. Pero debes ser firme, o ten por seguro que vas a sufrir grandes calamidades. Con humilde obediencia, Zhang Yue cogió el libro que el hombre le ofrecía, y preguntó por el nombre de su benefactor. Soy el santo ermitaño de la Tierra del Sur, le respondió, y entonces desapareció en el aire. Zhang Yue estudió el maravilloso libro con entusiasmo, y se esforzó día y noche para mejorar su manejo. Antes de que pasara mucho tiempo, consiguió dominar el viento y gobernar la lluvia, y comenzó a conocer el camino místico de la paz. En el primer mes del primer año de estabilidad central, en el año 184 después de Cristo, una terrible plaga azotó la tierra, tras lo cual Zhang Yue distribuyó varios medios para remediar la catástrofe. Las ancianas medicinas surgieron buen efecto, y pronto consiguió el título de digno y sabio maestro. Comenzó a tener discípulos y seguidores que se iniciaron en los misterios a los que envió por todos los lugares. Ellos, al igual que su maestro, escribieron hechizos y recitaron encantamientos, y su fama se fue extendiendo aún más. Zhang Yue comenzó a organizar a sus discípulos, estableció 32 zonas, la mayor de ellas con 10.000 o más miembros, y la más pequeña con la mitad de esa cantidad. En cada ámbito puso un jefe, al que le dio el nombre militar de general. Les exhortó sobre la muerte del cielo azul y el demonio del culto al oro. Decía que el nuevo ciclo estaba empezando y que les traería una gran fortuna a toda la humanidad, y sus discípulos persuadieron a la gente de que dibujaran con tiza símbolos del nuevo ciclo en la entrada principal de sus casas. Con el aumento del número de adeptos del imperio, uno de sus seguidores, Ma Yuanji, fue enviado al palacio con regalos para ganarse el favor de los eunucos. A sus hermanos, Zhang Yue les dijo: para un plan como el nuestro, la parte más difícil siempre es ganarse el favor popular. Pero esa parte ya la tenemos hecha. Una oportunidad como esta no la debemos dejar pasar. Y comenzaron los preparativos. Muchos pendones amarillos y banderas fueron hechos, y se eligió un día para el lanzamiento. Entonces Zhang Yue le envió varias misivas al eunuco Feng Shu a través de uno de sus seguidores. Tang Su,
quien traicionó su confianza e informó a la corte del complot. El emperador llamó al fiel mariscal regente Heng Yi y le encargó que se ocupara del asunto. Ma Yuan-yi fue capturado y decapitado. Feng Shu y muchos más fueron encarcelados. Así vio la luz el complot. Los hermanos Zhang se vieron forzados a irse del campo. Adoptaron títulos grandiosos: Zhang Yue, el señor del cielo; Zhang Ba, el señor de la tierra; y Zhang Biang, el señor de los humanos. Y con estos nombres sacaron adelante el siguiente manifiesto: la buena fortuna de los Han ya se ha acabado, y el sabio y digno hombre ha aparecido. Escuchad todos atentamente y seguid el camino de la rectitud, pues este solo conduce a la paz. No faltó el apoyo. Hasta en el más recóndito pueblo ciñeron a sus cabezas turbantes amarillos y se unieron al ejército rebelde de Zhang Yue, y así consiguieron un poco de tiempo, una fuerza de 10.000 unidades. Y las milicias oficiales se dispusieron en cuanto escucharon la noticia. El mariscal regente y el guardia del trono, He Jing, supervisó en persona las preparaciones para enfrentarse a los turbantes amarillos, y en un edicto instó a todo el mundo a que se enfrentaran a los rebeldes. Al mismo tiempo, 3 generales imperiales, Lu Si, Huang Fuzong y Su Yun, marcharon contra los rebeldes por 3 direcciones distintas con un ejército de soldados veteranos. Mientras tanto, Zhang Yue condujo a su ejército a la ciudad de Yongzhou, la región noreste del imperio. El protector imperial de Yongzhou era Liu Yang, un descendiente de la familia imperial. Cuando tuvo conocimiento del avance de los rebeldes, llamó al oficial Zhou Jing para conocer la situación en que se enfrentaban. Ellos son muchos y nosotros pocos. Tenemos que reclutar más unidades si queremos hacerles frente, dijo Zhou Jing. Liu Yang estuvo de acuerdo y puso anuncios para reclutar voluntarios que hicieran frente a los rebeldes. Uno de ellos lo puso en la provincia de Zhou, donde vivía un hombre de gran espíritu. Ese hombre no había ido nunca a la escuela, ya que no encontraba satisfacción en ir a estudiar, pero era amable y generoso, aunque hombre de pocas palabras. Ocultando todas sus emociones ante una calma exterior, siempre anheló con vehemencia una gran empresa y por eso cultivó la fraternidad de las personas como señal de identidad. Era una persona alta, sus orejas eran largas y sus lóbulos le tocaban los hombros y sus manos colgaban por debajo de sus rodillas. Sus ojos eran grandes y prominentes y era capaz de mirar hacia sus orejas. Su piel era clara como el jade y sus labios rojos y carnosos. La antigua China estaba dividida en 9 regiones, administradas o zhous, y tenían una capital del mismo nombre. Las 9 regiones eran Bingzhou, Jingzhou, Jizhou, Liangzhou, Qingzhou, Shuzhou, Jizhou, Youzhou, Yuzhou, y todas ellas fueron creadas a la misma vez. Durante el periodo de los 3 reinos llegaron a haber más regiones, como Xizhou, Jiangzhou y Yongzhou. El protector imperial era el oficial de más cargo de una región administrativa. Reino del 157 al 141 a.C.